aprender a ser fieles. En la antigüedad, para crear un antídoto para picaduras o mordeduras de serpiente, era necesario que alguien experimentase en su propio cuerpo el dolor de la mordedura y el correr de ese veneno por su sangre. Alguien debía dejarse morder por la serpiente y experimentar lo horrible del veneno corriendo por su cuerpo. Y de ese dolor se creaba la medicina para sanar a otros que pasasen por circunstancias parecidas. Y no estoy aquí para responderte a la pregunta de por qué sufrimos. Aunque la Biblia nos presenta una teología sólida acerca del origen del sufrimiento, porque por muchas horas que yo intente desarrollar acerca de esta teología, si tú estás pasando por un tiempo de sufrimiento, no voy a conseguir consolarte. Pero voy a hablarte de cómo se relaciona Jesús con nosotros cuando estamos sufriendo. El sufrimiento tiene un propósito sobrenatural en nuestras vidas. No te voy a hablar de cuando se cae internet o de cuando por una razón inexplicada te cortan la luz o cuando se te pincha una rueda justo cuando empieza a llover antes de ir a trabajar, porque esto más que sufrimiento son problemas que tienes que resolver. Una vez conocí a una persona, a un hombre cristiano llamado Jean-Baptiste. Este hombre tenía un testimonio muy fuerte. Era alguien que solía llevarnos jóvenes con problemas de adicciones o de pobrezas al centro que teníamos en Costa de Marfil. Siempre me sorprendía la alegría que tenía en su rostro, pues había oído que este hombre había pasado por una circunstancia tremenda. Y sin más le pregunté: ¿cómo te encuentras, Jean-Baptiste? Y le pedí que me contara cómo había vivido esa experiencia. Él tenía varios hijos, entre ellos tenía 2 de corta edad, entre 3 y 5 años, los más pequeños, 2 varones. Un día llegó una riada grande, tremenda, a su pueblo y se llevó a estos 2 pequeños. Y los encontraron metros fuera del pueblo, los 2 ahogados pero cogidos de las manos. Y él me sorprendió al decirme que el Señor le había dado y el Señor le había quitado, pero que este tiempo le había enseñado que el Señor seguía siendo fiel a pesar de esa desgracia que le había tocado vivir. Esto me hizo pensar mucho y pensar cómo se comporta el Señor cuando aparentemente parece que no está a nuestro lado. Y quiero invitarte a leer conmigo en la carta de Santiago, capítulo 5 y versos 10 al 11, donde nos dice: hermanos, tomen por ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que perseveraron. Han oído de la perseverancia de Job y han visto el propósito final del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Que el Señor bendiga su palabra. Hay una gran diferencia entre creer que el cristiano debe estar abonado al sufrimiento y la realidad de que Dios prueba a los suyos. Recuerdo debates con amigos que quizás más sorprendidos por lo que habían aprendido en sus iglesias locales que por lo que estaban descubriendo en este tiempo, y defendían con ardor esto de que el cristiano, mientras más sufre, más espiritual es. No creo que sea lo que esta palabra nos quiere enseñar, pues Dios quiere claramente que nos vaya bien, que tengamos éxito, pues ¿qué padre no querría esto para sus propios hijos? ¿O querría educarlos o malcriarlos? Él querría educarlos y formarlos para que les fuera bien, para que pudieran presentarse con argumentos en los días malos de la vida. Jesús dijo: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a aquellos que se las pidan.
La Biblia dice constantemente que Dios quiere que nos vaya bien en la vida. Busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Porque el Señor siempre prefiere un diálogo honesto contigo antes que un discurso religioso que pretenda dar lástima. El Señor te dice: dame tu dolor, porque el lugar correcto donde hacerlo es en su presencia. Cuando llegas frustrado, cuando llegas roto por el dolor, por lo que no estás entendiendo, y abres tu corazón al Señor, quizás hasta con brusquedad, gritándole porque no estás entendiendo nada, y Él simplemente guarda silencio, porque Él sabe que si Él te respondiera en ese momento, en el momento de tu aflicción, quizás ni lo ibas a escuchar. Y el Señor te dice: deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de su corazón. Cuando nos habla de la gran aflicción de Job, la Escritura, su grandeza no está en la capacidad de soportar tal prueba, sino en el hecho de que escogió ser fiel en medio de esa aflicción, en la elección de mantenerse fiel y no inculpar a Dios de todos sus males. Aunque el diablo le dijo al Señor: ¿te amará Job en balde? Si le tienes mimado, si todo le va bien, permítame que le quite todo y verás si sigue adorándote. Job perdió su ganado, perdió sus propiedades, perdió sus hijos, perdió su salud hasta que su cuerpo se convirtió en una llaga abierta. Y no con todo esto, sino que aquella que dormía a su lado, su compañera fiel, le dijo: ¿por qué no maldices a Dios y te mueres de una vez? Imaginaos qué situación tan tremenda. Pues claro que Job habló con Dios, claro que Job mostró su frustración, diciéndole: no te entiendo, Señor, no sé lo que está ocurriendo, me he mantenido fiel, pero yo sé que tú eres el mismo ayer y hoy y por siempre, y si ayer fuiste fiel, en esta circunstancia también lo vas a ser. Y le confronta en medio de su frustración, y sabe lo que Dios hace: no le responde a la mayoría de esas justas quejas. Es posible que Dios guarde silencio en medio de la situación por la que estás pasando, y aunque lo perdió todo, no perdió su confianza en Dios, porque el Señor no había variado. Cuando yo he entrado y me he desahogado con el Señor contándole mi frustración, mi incomprensión, el no entender qué es lo que estaba viviendo, y ¿sabes una cosa? El Señor no me respondió en ese momento porque mi corazón no estaba listo. Mis lágrimas no me iban a dejar comprender que su voluntad buena y perfecta, y que de mi boca solo iban a salir ¿por qué esto, por qué lo otro? Señor, y no cuál es tu perfecta voluntad, que siempre es buena, justa y perfecta. Pero puedo entender algo, que aunque yo le hablaba fuerte y enfadado, Él estaba presente y no me abandonó en ningún momento. Él estaba ahí enjugando mis lágrimas con la esperanza de que debía entender que Él no había cambiado. Que esto lo entendería más tarde, que de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven en medio de la aflicción, sabiendo que tú me fortaleces, que fuerte soy cuando estoy en tu voluntad, que todo lo puedo en Cristo cuando estoy en tu voluntad, Señor, que en medio de mi debilidad aprendería a serle fiel y a confiar en Él como nunca antes. Porque aquellos que son fieles, Dios los bendice con su presencia, porque Él ha prometido estar siempre, siempre con nosotros. Por eso son bienaventurados por su confianza en el Señor, y son personas que debemos tomar como ejemplos por su fidelidad, sea cual sea sus circunstancias. Esto demuestra que esta idea
que siendo cristianos no sufriremos jamás, no es ni siquiera bíblica. Al contrario, Dios ha prometido que aun en medio de las tribulaciones más severas, Él estará con nosotros porque Él lo ha prometido. Por tanto, no lo olvides y recuérdalo. El Señor es especialista en ver lo que nadie ve. Él no ve la superficialidad, Él ve el fondo del corazón donde está germinando la palabra, donde estás germinando el momento de indecisión, donde solo queda tu corazón y el suyo. En medio de las tribulaciones, en medio de la enfermedad, en medio de la aflicción, escoge ser fiel al Señor Jesucristo. Estando en inferioridad de condiciones es cuando mejor podemos aferrarnos a Él y mostrarle toda nuestra humildad, siendo sencillos, siendo claros, siendo honestos, siendo sinceros. Y es en esa situación donde nos damos cuenta de cuánto le necesitamos, de que no podemos hacer su voluntad, por mucho que por mi carne yo lo quiera intentar, que necesito la ayuda del Espíritu Santo para poder confiar cada día más en Él, para estar sujeto a su bondad y a su palabra, porque realmente le necesito. Exprésale al Señor tu frustración, exprésale al Señor, Él no se va a asustar de tus palabras, porque Él se encarnó, Él pasó hambre, Él tuvo necesidad, pasó sed, cansancio, sufrimiento, y por cuanto sufrió, aprendió obediencia. Recuerda que el brillo por Jesucristo no está en seguirle y serle fiel cuando las cosas van bien, sino exactamente lo contrario. Brilla cuando las cosas van mal, sino en escoger serle fiel en medio de la dificultad, cualquiera que ésta sea. Esto nos hace grandes, nos hace como los profetas, como Job, no grandes por la aflicción, sino por la fidelidad a Él. En cualquier momento Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si la iglesia de Cristo es su cuerpo en este mundo y en medio del dolor hay personas que por tanto sufrimiento, tanta incomprensión no estás viendo a Jesús, tú puedes ser esa semejanza de Jesús para esa persona. Acércate a Él y en silencio dale un abrazo y dile: confía, el Señor está contigo. Y si alguien está necesitando un abrazo de Jesús, ¿qué tal si tú eres ese abrazo en ese momento? Todo lo que hagáis, dice el Señor, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque Cristo, el Señor, a Él servís. El haber sufrido mucho nos ha permitido a mi esposa y a mí guardar silencio cuando otros lloran y estar frustrados, no ir con la palabra adecuada, sino con la mirada empática, sabiendo consolarles, sabiendo poner el hombro y simplemente escuchar su gemir y su dolor. ¿Y qué tal si la mordedura de la serpiente, ese veneno inoculado en tu ser, se convierte en medicina para otros? ¿Qué tal si tu dolor es para otros medicina para el alma? Yo soy, y el que cree en mí no morirá eternamente, sino que de su interior correrán ríos de agua viva, agua que corre, agua que no se estanca, agua que fluye, llueva o haga sol, llore o ría, ese agua seguirá fluyendo de alguien que está conectado con el Señor. Siempre que decidimos obedecer a Jesús, ocurren dos cosas. Nuestra vida es transformada y alguien se ofende. Algún molde se rompe al decidir llevar una vida nueva. Porque cuando tu vida es transformada por el poder del Espíritu Santo, el enemigo se va a ofender. Aquellos que te acompañaban en tus fechorías se van a ofender.
la rueda incendiada del infierno se va a ofender contigo y entrarán en guerra para hacerte sufrir, para padecer, y es en ese momento donde debes confiar más y más en el Señor. Quiero acabar utilizando el mismo texto del comienzo de Santiago 5, pero unos versos más adelante para que quizás podamos entender con la paciencia que el Señor actúa. En el verso 7 del capítulo 5 de Santiago nos dice: por lo tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. He aquí, el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardándolo con paciencia hasta que reciba las lluvias tempranas y tardías. Tengan también ustedes paciencia, afirmen su corazón, porque la venida del Señor está cerca. El Señor es especialista en hacer las cosas despacio, en hacer las cosas bien, en comparación a un labrador que espera cuando tú no estás viendo cómo la semilla está trabajando bajo la tierra, bajo tu corazón, en medio del ardor, de la lluvia, del viento, del frío, de las pruebas, de la dificultad, de las tribulaciones. Él está esperando que germine y te dice: ten paciencia, afirma tu corazón, porque la venida del Señor está cerca y Él no guardará silencio para siempre. Que el Señor te guarde y te bendiga en Cristo Jesús. Adelante. Amén y amén.